nuestro día de hoy vamos a disfrutar y convivir con los sapers de Kinshasa. Es súper impactante, gente con trajes que pueden superar los 3.000 euros de diseñadores franceses, caminando por estas calles. Moi je blague pas avec la sapologie parce que c'est très écoutant. Yamamoto, ça vaut de 15 000 euros. La saleté jamais n'est pas Serra. La propreté n'est pas Serra. Bienvenidos a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, también conocido como el Congo belga. Esta ciudad, que se estima que hoy por hoy tiene 15, incluso casi 20 millones de habitantes, es una de las mayores ciudades de todo el continente africano. Igualmente, como ya podéis estar viendo y como vimos también en el reportaje documental sobre el corazón de las tinieblas, el anterior vídeo, la ciudad no tiene grandes prestaciones ni servicios. En muchas zonas no hay electricidad, tampoco hay agua corriente. En alguno de sus distritos incluso se conoce a la ciudad como Kinshasa la sucia. Carreteras no asfaltadas, lleno de barro, lleno de basura. Ahora bien, en esta misma ciudad, Kinshasa, y también en Brazzaville, la capital del Congo francés, existe una subcultura que probablemente englobe a los personajes más carismáticos y con más personalidad de todo el país y casi de todo el continente. En este vídeo vamos a convivir con ellos, ver cómo se preparan y caminar con ellos por las calles. Pero ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de la SAPE. Las SAPE son unas siglas en francés que voy a leer y va a ser penoso porque yo no sé francés. Viene a ser la Société de... Help me please. Help me, please. La société de personnes élégantes, bien habillées et propres. Ok. Merci. Bueno, me has salvado del ridículo, así que continuamos. En sí significa algo así como personas elegantes y creadoras de ambiente. Es como el club de las personas que saben vestir bien, club de las personas limpias, club de las personas con estilo propio. Y un seguidor de la SAPE es conocido como saper. En nuestro día de hoy vamos a disfrutar y convivir con los sapers de Kinshasa. Moi je réponds au nom de Serge Pono, j'habite à Kinshasa. Mes amis ça provient de Japon. Le Japon principalement à Tokyo, à Paris, Hawaï, Qatar, Brasilia. Comme je suis Yoshi Yamamoto, Japan. Jules, ça vient de Paris, ça c'est Canada. J'ai des amis par correspondant, j'achète, moi j'achète ici parce que je suis courageux, c'est tout là. Donc je suis japonais, surnommé Serge, japonais suisseur, sénateur de Japon, centre-ville, capitale, Kinshasa, Congo. J'aime beaucoup parce que je suis sapeur, j'habite très bien, jolie taille, mince, joli nez, joli dents, tout est vu là. Les habits les plus chers, Yamamoto, ça vaut de 15 000 euros, 15 000 à 13 000 euros. Ça c'est à Japon, 13 000 euros. Le paire de Canada, valeur de 4 800 $ canadiens. Ça vaut de Kouai, 6 000 Kouai. Ça vaut de Tokyo. C'était collection 2021, ça coûte cher aussi. Ça vient de loin au sommet. Los sapers, como la mayoría de historias en África, de hecho, tiene al menos un comienzo oscuro. Y es que se podría decir que los sapers provienen incluso de la época del colonialismo. En África, los belgas, los franceses veían a los africanos como salvajes, bárbaros, gente que iba desnuda, y empezaron a traerles ropa vieja de segunda mano de Europa, de lo que se vestía en Europa, para de alguna forma, digamos que, domesticarlos. Esa era su misión. Digamos que los europeos traían esta ropa básicamente como herramienta para cambiar a las personas locales, a los autóctonos de estas zonas. Todo esto daba comienzo en la década de los 20 y en pocos años ya se habría convertido en un arma de resistencia política. Era una protesta pacífica, era activismo social. Y os voy a explicar por qué. Los sirvientes congoleños no veían con buenos ojos recibir ropa antigua, ropa vieja y de segunda mano de los europeos que encima habían conquistado estas tierras, y empezaron a gastarse cantidades extravagantes de dinero para vestirse ellos mismos con estas marcas de diseñador provenientes de Francia. Aunque ellos casi no tenían dinero y vivían en la más absoluta pobreza, adoptaron esta forma de vestir, esas vestimentas, como forma de enseñar a esos europeos que ellos se valían por sí mismos y también para ganarse el aplauso de la gente de sus barrios. Empezaron a convertirse en gente muy famosa. La gente con la que vamos a tratar hoy aquí podría ser un actor de Hollywood o una estrella del rock. Obviamente esto empezó a no gustar a las autoridades, que esperaban una población negra dócil, sumisa, y esto era pura reivindicación. Incluso más adelante, en la época de los 70, Mobutu, que ya conocimos en el anterior vídeo, prohibió directamente el traje occidental, el traje europeo con corbata. Ahora bien, esto no hizo otra cosa que dar más fuerzas y más ganas de reivindicarse y de protestar a los sapers, que ya no solo era un tema social, sino que era parte de su propia cultura y de su propia personalidad. Ellos lucían
conducían por estas mismas calles trajes caros de Versace, de Gucci, de Dior, iban limpios con su estilo, empezaron a tener una jerga propia, a caminar de una forma propia. Era casi un espectáculo por estas calles y así se ha mantenido hasta hoy en día. Como podéis ver, y ya para terminar, el contraste es absoluto, chocante, es súper impactante. Gente con trajes que pueden superar los 3.000 euros, de diseñadores franceses, diseñadores italianos, caminando solos, a veces también en grupo entre ellos mismos por estas calles llenas de barro, a veces a más de 40 grados de temperatura. Hoy vamos a ver cómo es esto posible, cómo han podido mantener estas vestimentas tan caras, en qué se han convertido los sapers hoy en día. Desde luego esta temática, este vídeo me emociona, vamos allá. Ouais, moi c'est Dani Mwanga. Dani Mwanga, la papa propre. Quand on dira à qui donc c'est la papa, non, la saleté jamais ne passera, la propreté ne passera. Après la saleté vient du propreté. La saleté jamais ne passera, la propreté ne passera. Les habits l'appellent papa. Porte-moi, porte-moi. Tout le monde a Madame Rey Karankoubou. Comme des garçons, dès ton côté Anachi qui croisait les bras et donc il n'y a pas à croiser les bras. Donc j'aime les habits j'aime. Mobutu in 1973 came with a policy, and that policy was called recours à l'authenticité. He changed first of all the name of the country, he turned even the river, the name of the river, and he turned also the name of the money. He went even on changing the name of streets and the name of buildings, the name of many quarters. And the most funny thing was Abak costume. Abakos was a kind of cloth, typically African. That kind of cloth was an imitation of a costume and somewhat the Chinese style. He mixed both and he made what we call a back costume, a bakos, which means against costume. Puede que os parezca ridículo, puede que no entendáis por qué gastan dinero, tanto dinero en vestirse de esta forma, aunque aquí nos han dicho que muchos de ellos es simplemente que tienen familia en Europa, en Francia, en Italia, y es la familia quien le envía esta ropa. Pero sea como sea, la realidad es que han traído alegría, esperanza, han traído energía. Esta energía que estáis viendo se transmite al pueblo congoleño y ellos se lo agradecen, así que todo esto acabó teniendo un porqué. Incluso se han generado diferentes términos, se habla de sapología, para ya casi la ciencia, el arte de estos movimientos, de esta jerga, de esta forma de desfilar. Utilizan diferentes palabras, estas posturas, todo esto conforma la sapología que llevan dentro los sapers. Los sapers habían sido hasta hace bien poquito únicamente hombres, pero ya está pasando a ser también cosa de mujeres y niños que están entrando poco a poco en esta cultura. También los sapers de Brazzaville, del Congo francés, mantienen un estilo más puritano, un estilo más clásico francés. Sin embargo, aquí en Kinshasa, en el Congo belga, los sapers han empezado a adoptar tanto estilos de América, de Europa, de Asia, como diseñadores también, como el que hemos conocido antes, que iba vestido de un diseñador japonés. Engloban tendencias de todo el mundo y digamos que son más innovadores. Así que ahora sí, solo queda seguir disfrutando Kinshasa. Bonsoir, bonjour, là c'est bien moi les sapeurs silencieux. Merci à vous de m'avoir rendre le visite à Kinshasa. Nous sommes les sapeurs congolais, équipe nationale de la SAP. Aujourd'hui, moi je suis Francine Sakala. Moi je me suis habillé en H&M. H&M, c'est pas moi qui a cousu ça, c'est le blanc. C'est les blancs qui ont fait ça. Wemba, c'est l'icône de la musique congolaise et de la sapologie congolaise tout entière, en monde entier et en Afrique. Donc c'est pour cela nous on a pris le temps de succéder à son trône parce que personne il est déjà parti, mais nous on fait seulement pour bien promouvoir notre idéologie, c'est que la sapologie. C'est très écoutant. Si je tourne comme ça, vous voyez, c'est les aigles.
Aigle. Donc, je fais partie plus haut. Hein? Donc moi, je ne blague pas avec la sapologie parce que la sapologie, c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Donc vous voyez, mieux vaut que la sapologie, que la délinquance. Nous, on est là pour promouvoir le pays, pour changer les mentalités. Donc on est là pour vous. À chaque instant, si vous avez besoin de nous, vous descendez ici à Matongé, vous allez voir les sapeurs. Moi, je ne blague pas avec la sapologie parce que c'est très écoutant. Vous risquez de mourir pauvre dans cette religion. Donc c'est toute une religion. Donc je n'ai jamais trahi la sapologie. Et je jure devant tous les gens, c'est bien moi, les sapeurs en série. Los años 50 en el Congo dieron lugar a lo cosmopolita, clubes nocturnos, bares de música. La sapología era sinónimo de la rumba congoleña que estaba surgiendo y Papa Wemba se convirtió en uno de los mayores artistas, de los mayores exponentes del género. Era música precisamente sobre la sape y de hecho esta postura es de él. Todos que la hacen, la basan, la sacaron del propio Papa Wemba. De hecho esto que tengo detrás es la propia representación del artista. Artista que por cierto nos dejó una frase célebre: vosotros los europeos inventasteis la ropa, nosotros los africanos la convertimos en arte. He quedado maravillado realmente por muchas cosas de las que he visto, de las que he conocido en el día de hoy. Me encanta, por ejemplo, que hasta cuando se están cambiando de ropa, estos momentos de preparación forman parte de la performance. Pareciera que nunca encuentran el atuendo perfecto, se lo quitan, se lo ponen caras, están buscando, no saben qué ponerse. Francis sacó 1000 atuendos también para que viéramos la cantidad de ropa que tenía para escoger y no sé, la verdad que me parece súper divertido. Tendríais que ver cómo la población local los venera, cómo los reciben en las calles según aparecen, es que son auténticas estrellas. La gente entra en éxtasis, en euforia, les gritan, les aplauden, les animan. Hemos estado envueltos en un aura de eso, como de rockstar, con estos sapers que iban con nosotros. Ellos estaban encantadísimos de que les grabásemos, de poder mostrar no solo a nosotros, sino a todo el mundo sus ropas. Y que todo parece que tiene un porqué aquí, al menos en ese momento, en esas calles. Vemos como ellos van caminando, cortan el tráfico, la gente no para de pitarles, a ellos les da completamente igual, siguen parados en sus poses, siguen caminando como ellos caminan, les da completamente igual, pero no hay ningún mal rollo. El tráfico en Congo ya en nuestro primer día hemos visto que es horrible. Y le decía yo, coño, ya sabemos por qué, porque van los dandis por la calle parando todo el tráfico. En teoría, las prendas de estos sapers, de los dandis del Congo, son siempre auténticas. Ellos dicen que sería una auténtica deshonra llevar falsificaciones. También están los que, por supuesto, tienen familia en el exterior y simplemente le envían la ropa hacia aquí, hacia el Congo. Hemos escuchado testimonios de algunos sapers que dicen que han estado ahorrando durante 2 años solo para unos zapatos de marca, y también como hasta algunos sapers arruinan a sus familias con tal de vestir de las mejores marcas, de ir lo más dandis posibles. Me han encantado de verdad, sí. Esta subcultura urbana, primero porque llevo mucho tiempo en zonas tribales, me apetecía volver a la ciudad y en resumen que lo hemos disfrutado muchísimo. Primera historia desde Congo, Stories from Congo. El último vídeo que he subido en el canal antes de este mismo vídeo, el llamado Congo, el corazón de las tinieblas, es perfecto para que conozcáis la trágica, dura, oscura historia que ha vivido Congo y entendáis el contexto en el que ocurre todo esto. Y ahora sí, lo dicho, voy a descansar, que mañana toca otra aventura más y una buena. Así que nos vamos.